Vamos a iniciar la clase. Bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes a ustedes aquí en el aula, ¿verdad? Y los que se encuentran en forma virtual, pues en la plataforma virtual. Vamos a hablar un poquito con referente al tema anterior, la estructura organizativa de un gerente financiero. Vamos a tomar en cuenta los criterios que vimos la clase pasada. Vamos a ver, señorita, ¿qué se recuerda acerca de la estructura organizativa del gerente financiero? Vale, ok. Mientras ella, pues, recuerda, vamos a ver, ¿qué se recuerda acerca de la estructura organizativa del gerente financiero? Ujú. Análisis de la causa y establecimiento de responsabilidad y la gestión financiera a largo plazo que se hablaba de la planificación estratégica. De la planificación estratégica. Ok. Hablaba de ciertos componentes y hablábamos de una planificación a largo plazo y a corto plazo, cómo hacer ese plan efectivo, ¿verdad? Y que los ayude a poder tener el mejor funcionamiento posible dentro de la gerencia financiera, ¿verdad? Hablábamos de que teníamos que organizar, teníamos que plantear, teníamos que tener una meta, un objetivo. ¿Qué más podíamos? Vamos a ver, ¿qué más decía? Ujú, ujú. ¿Y cuáles son esos pasos? Cuenta. Desarrollo de la Ujú, ujú, ley de amenazas ujú. y el diagnóstico de fortaleza. Ok. Ajá. Ok. Había una estructura, ¿verdad? ¿Cuál era la planificación estratégica que podía hacer un gerente financiero? Además de eso, pues hablábamos de que él analizaba, cuantificaba y también evaluaba los presupuestos, ¿se acuerdan, verdad? Presupuesto operativo, presupuesto financiero, presupuesto de inversión, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se analiza todo el comportamiento dentro de las finanzas, ¿verdad? Y ese gerente financiero se encarga de saber cuáles son los presupuestos. Ahora bien, este, cuando hablamos de esa estructura, hablamos que el gerente financiero tiene como la expectativa de organizar y organizar a los demás a función de una meta financiera, ¿verdad? Entonces quiere decir que ponen un plan estratégico y le ponen un porcentaje para poder alcanzar aquella meta. Si ustedes se fijan y han escuchado tal vez a los vendedores les dicen, esa meta que me pusieron que es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que es muy grande? Un ejemplo, no todos los meses es igual ni todos los días. O sea, la tendencia del mercado va a haber días que le va a ir bien y va a haber días que le va a dificultar. Entonces, como decía y decía un compañero, prácticamente usted en los momentos buenos tiene que guardar dinero para los momentos que sean difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que se puede dar de un gerente financiero? El involucramiento de todas las áreas de trabajo. Hablábamos de una estructura y hablábamos de la tesorería
Hablábamos de la parte financiera. No sé si se recuerdan la estructura que vimos, la última. No se recuerda. Va. Vamos a irnos a alimentar ese pedacito. Ah, vamos a, creo, sí, este. Hablamos de esta estructura, donde hablamos de planeación financiera y hablamos todos los presupuestos, ¿verdad? Operativo, inversión y financiamiento, que es lo que les había explicado, ¿verdad? Dentro de él está, bajo su mando también, la tesorería. Dentro de la tesorería hablamos de administración de efectivo, administración de inventario y administración de créditos y cobros. Y dentro del control financiero ya sabemos que es la contabilidad y administración de impuestos. Quiere decir que todas estas administraciones están bajo del mando de lo que es el sistema financiero. Ahora bien, si nosotros podemos ver, hay muchas políticas y lineamientos y funciones. Dentro de la función principal es la planeación financiera, la tesorería y el control financiero. Entonces, digamos, tesorería es donde atesora todo aquel efectivo, ¿verdad? Aquel efectivo que le puede ayudar a aquella empresa a sobrevivir y tener esa liquidez. Cuando hablamos control financiero, buenos días, es los registros contables que pueden llevar en marcha y le pueden ayudar a llevar un mejor control interno. Ok, entonces, si los vamos y vemos el esquema. Lo vamos el día de hoy y hablamos acerca de planeación financiera y enfoque teórico de la previsión. Cuando hablamos de planeación financiera, quiere decir que la clase anterior, el gerente financiero planea y realiza una planeación financiera. En el enfoque teórico de la previsión, o sea, prevé lo que va a suceder en su entorno. ¿Qué es la planeación financiera? Se conoce planeación financiera como la planificación financiera o proceso de determinar cómo una organización y una empresa administra recursos de capitales, alcanzar los objetivos establecidos. Quiere decir que va buscando alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Va buscando alcanzar aquella meta planteada y que logre, digamos, minimizar el impacto financiero dentro de la empresa. Digamos, si este no tuviera una liquidez, se puede ver a través del control financiero o el control a través de contabilidad, ¿verdad? Que si va en marcha a algo que no le amerite una ganancia, sino que una pérdida, entonces puede restaurar o puede tomar medida para poder tener una ejecución positiva. Ahora bien, ¿de qué se trata la elaboración del plan de finanzas? O sea, un presupuesto, un esquema de gastos que permite organizar el manejo del dinero de modo eficaz y conveniente. ¿Ustedes alguna vez han realizado presupuestos? No, no. Un cuadrito de ingresos y gastos donde realiza los presupuestos. Vamos a ver en el chat aquí. Ya veo que. Y el chat. Sí, dice Cristo. Vaya, Christopher. Hoy es el día. Díganos, ¿qué hacen en el presupuesto? Cuéntenos. Somos todos oídos. Bueno, según me recuerdo el licenciado, dependiendo del presupuesto, ¿verdad? Como dice el nombre.
Un presupuesta. presupuesto más familiarizado. Pongamos el de ventas. No sé si he hecho un presupuesto de Sí, ventas. Va, sí, vaya. explique el de ventas. Vayan, el presupuesto de venta es, vamos a ver las unidades, el producto, digamos, que se va a vender, ¿no? Ujú, Vamos a ver los costos, si no me equivoco, de esa unidad. Y se ve también cuántas unidades se estima que se podían vender en el ujú, periodo. ujú. Y esa Y estimación, ¿en base a qué fórmula la realiza? O eso sí que no me recuerdo bien, pero cada tiempo que lo vi, no se pero recuerda. Lo ha no me hecho, acuerdo. pero no se recuerda. Así, Ok, no me recuerdo. ok. Va. Basado en un presupuesto de ventas, usted va a tener las proyecciones provistas, o sea, una proyección que va a realizar, ¿sí? Entonces, tiene que sacar mínimos promedios. ¿Sabe qué es el mínimo cuadrado? La media sí sabe qué es, ¿verdad? ¿O todavía están viendo estadísticas? Va. Bueno, entonces, usted proyecta y hace porcentaje como el valor proyectado que usted va a tener. Digamos, está evaluando meses, de enero a diciembre, pero usted los únicos datos solo tiene enero, febrero y marzo, un ejemplo. Entonces, usted va a proyectar la venta a futuro. Entonces, va usted a utilizar la fórmula para poder proyectar cuánto es lo que usted necesita. ¿Qué es lo que requiere usted para poder alcanzar esa meta? Quiere decir que, va, un ejemplo, se lo voy a poner así, se lo voy a enseñar para que ustedes sepan cómo se maneja el presupuesto, ¿sí? Mm. Solo se los voy a mostrar para que no se vayan a enchivolar, ¿verdad? Ok, este se llama el método de pronóstico de ventas o método de tendencia. Es un método de presupuesto. Entonces, allí es donde usted evalúa el incremento proyectado en base al año, el número asignado de los años que usted aritméticamente lo hace y el número histórico. Este se llama método de tendencia. O sea, esta es la fórmula para saber de tendencia. Cuando nosotros ya lo vemos en un cuadro, vemos los años de la venta, o sea, los proyectados, tenemos un eje en cero, en este caso eligieron 2018, y tenemos un eje Z que es un cardinal, o sea, en el eje de las X y las Y. ¿Se recuerdan matemáticamente? Sí. Entonces, el valor central es 2018, entonces en Z sería cero. Menores de ese año serían -1, -2. Mayores de ese año, 1 y 2. Entonces, cuando usted va a realizar la operación de X y Y, multiplica 400 por -2 y le va a dar -800. Y así sucesivamente. Y si se fijan en el año 2020, es en forma aumentar, ¿verdad? 800 por 2 serían 1600. Ok, cuando ya tenemos esos componentes, vamos a elevar z al cuadrado. ¿Cómo se eleva? -2 al cuadrado es igual a 4 positivo. Y así sucesivamente usted saca z al cuadrado. Cuando usted ya requiere y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para obtener lo que es la fórmula? Usted hace la sumatoria de las ventas de Z, de YZ y Z al cuadrado. ¿Sí? La sumatoria de ellos. Ahí tiene 2850, 0, 1000 y 10, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a aplicar ese método y quiere saber cuál es la proyección, entonces
ese dato final, que es la sumatoria de todo, usted lo introduce a la fórmula, ¿sí? Y dice que esto es igual a 1000 entre 10 y multiplicado por 4 entre 2. Al multiplicar 100 por 2 le daría 200. 200 sería la estimación a proyectar el siguiente año, ¿sí? Y ahí tenemos el base, que serían 550, que fue el del 2018, porque en esta referencia tomamos 2018, ¿sí? Pero como tenemos datos hasta el 2020, nosotros queremos proyectar 2021. Y solo se le incrementan los 200 que lo sacó la fórmula, ¿sí? Y lo darían 750, que sería en nueva proyección de ventas para el 2021. Solo es explicado. No lo he metido para que ustedes no se vayan a confundir. O sea, como el joven me estaba diciendo, sí lo sé, pero cuando le pregunto de fórmula no me contestó. Entonces, les explico para que ustedes tengan como un grosso modo, para que ustedes conozcan un poco más que el presupuesto no es así que yo hipotéticamente en mi mente lo voy a razonar. No, tengo que aplicarlo a una fórmula y poder tirar la diferencia, ¿verdad? Ok, basado en eso, va, esa es una explicación. Ok, lo vamos siempre en la referencia de lo que estábamos viendo y decimos, este proceso de planificación de finanzas debe contemplar plazos, costos, objetivos detallados, personalizar, organizar, como suele recurrir en las etapas, establecer objetivos y prioridad expresado en términos financieros. O sea, la prioridad es que usted organice, distribuye, personalice lo que son los sistemas financieros. Eh, para poder lograr estos objetivos, hablamos mucho de la elaboración de un presupuesto financiero y que identifique las partidas de segmento de dinero necesaria para cubrir los objetivos. Quiere decir que para poder lograr alcanzar la planeación financiera, usted tiene que hacer un presupuesto financiero. Así como le expliqué un poquito lo que es un presupuesto de venta, así tendría que ser en la planificación financiera. Ahora bien, medición y control de decisiones financieras tomando en cotejo en los planes financieros previos. La planificación financiera suele ejercer en antelación de organizar un futuro financiero. Organización usualmente a manos de asesores financieros, planificación de gastos y los propios a terceros. Quiere decir que cuando usted elige y dice dentro de la planificación financiera, va a formar un futuro financiero en la organización, tiene que tener un asesor financiero que lo dirija. En este caso ya habíamos hablado que era el gerente financiero. Ahora bien, va a ser la planificadora de gastos de los propios terceros, ¿verdad? Cómo efectuar. La planificación financiera en una organización es una manera de empresa de administrar según los recursos para lograr objetivos empresariales. Los resultados de dicha planeación serán un plan financiero en donde se detalla la táctica empresarial que hacen previsiones dados en los diferentes estados contables financieros. Quiere decir que usted va a buscar una estrategia para lograr aquellos objetivos planteados y para poder ejecutar lo que es el planteamiento financiero, ¿verdad? O la previsión contable financiera. Quiere decir que usted está provisionando para poder lograr los objetivos financieros.
Planear financieramente implica proyectar en términos monetarios el resultado del futuro. Quiere alcanzar una empresa en el recurso necesario para lograr un plan financiero. Tratar de analizar el impacto de diversas estrategias posibles de la empresa o posibles contingencias que se representen. Quiere decir que usted va a utilizar muchos recursos necesarios para la planificación financiera. Habíamos quedado de preguntar, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos 3 en línea. Christopher, Omar. Vamos a ver. De la pregunta que habíamos quedado, ¿quién quiere contestar voluntariamente? Vamos a ver. Lo que habíamos dejado de tarea y que habíamos dicho que iban a contestar, ya sean los de línea o los presentes. Vamos a ver. ¿Alguien que voluntariamente me lo vaya a decir? Vale, explicado, vaya, explicado. Diga. Sí, diga. Va, inicia. Ujú. ¿Qué más me pueden decir? Vamos a tener eso en cuenta. ¿Le escuchan? El flujo directo es en un periodo de tiempo y el indirecto es como la estructura formando todos los ingresos que tienen lo que es la empresa. ¿Qué más podemos decir de lo que es el flujo de efectivo? ¿Otro voluntario? Veamos a este lado. ¿Se recuerda? Vamos a ver. Diga. Ujú, ujú. Va. Hay puntos allí, ¿verdad? En esa situación donde usted habla de que el flujo de efectivo de caja directo es aquel donde usted evalúa los ingresos netos que él tiene, pero los ingresos brutos. Pero cuando hablamos de ingresos brutos, quiere decir que no tiene ningún descuento, ¿verdad? No tiene ninguna operación que vaya a generar ese. Y cuando hablamos de los indirectos,
estamos hablando que es el valor neto, ¿verdad? Lo líquido que podemos tener, ya deduciéndole todo lo, digamos, las obligaciones. Aquí Christopher dice, el flujo de efectivo indirecto se basa en el análisis de ingresos netos y se mide en el impacto del flujo de caja. Igual, es como decía la compañera y es lo que expresa Christopher también, que son todos los ingresos netos y se mire el impacto financiero, ¿verdad? Y allá los brutos. Ahora bien, bueno, entonces sí lo pudieron investigar y pudieron ver ejemplos, me imagino, donde tenían un valor inicial, ¿verdad? O un saldo inicial y de ahí empezaban a operar y se iban creando como el análisis del comportamiento de el flujo de efectivo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver. Ve, 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 nombre y código, por ahí, ahí, donde le puse el financiero, suyo. Ah, para ello, todo ejercicio de planeación financiera debe trazarse un examen riguroso detallando el estado actual financiero en consecuencias positivas o negativas por su manejo determinado, supondría el corto y mediano plazo. Entonces, la planeación financiera se puede dar en varias etapas, corto, mediano a largo plazo, tomando en cuenta que cuando usted esté evaluando, digamos, meses o trimestres, usted lo va a evaluar según el comportamiento que se dé. Sí, sí, solamente. Gracias. Hay otros conceptos de planeación financiera que brindamos a continuación para fortalecer más lo que es este concepto. Diego Francisco Gutiérrez habla de la planeación financiera, se entenderá como una de las actividades para realizar, asegurar y supervisar a la empresa, garantizar a los propietarios sus planes que crearán un valor futuro. Entonces, la creación o la supervivencia de una empresa lo garantiza un plan financiero. Y un plan financiero lo está garantizando con un presupuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos de otro actor, ¿verdad? Lo dice Pilar Cibran Feraz. La planificación financiera se entiende en la planificación cuantificada de los planes de una empresa que tiene incidencia en los recursos financieros. Entonces, prácticamente esos planes van a reflejar en los estados financieros. Ok, quiere decir que la planificación que usted tenga financieramente le va a impactar los estados financieros. Yo creo que mandaron en el grupo, ¿verdad? Lo que son las cuentas. Ya lo vieron las cuentas. Ajá. Ya las leyeron para recordarse. Va. Tenemos todas las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que se utilizan en los estados financieros o en el plan financiero? Vamos a ver, vayan a
a lo que es el catálogo. ¿Cuáles son las cuentas que utiliza? Activos corrientes en el financiero. ¿Será que el financiero se evalúa activos corrientes? No. No. ¿Cómo? El pasivo para poder amortiguar, ¿verdad? Una deuda. Ese es uno. Ajá. Dentro del pasivo, ¿cuál podemos tomar? Váyanse al pasivo. Váyanse al pasivo ahorita. Aquí tenemos pasivo corriente. ¿Cuáles podemos tomar? Estamos hablando de una planificación financiera. ¿Cuáles son las cuentas que me pueden servir para planificar? Miren, es que usted tiene que saber analizar el comportamiento y si nosotros lo pasamos en teoría, lo vamos a ir en las cuentas. ¿Qué cuenta puede utilizar usted en una planificación financiera? ¿Ah? Bueno, primeramente, el pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque hay documentos por pagar a largo plazo. Hay una obligación de un préstamo, señor. ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos. Tomemos ese documento, ¿sí? Que es la 2201, ¿sí? Pero también me voy a ir allá a costos y gastos y me voy a ir a gastos financieros y ahí hablamos de los intereses, ¿sí? Son cuentas que se utilizan para los planes financieros, ¿sí? Esa es una. No sé si comprende su relación. Vamos de nuevo, ¿sí? Vámonos otra vez. Vámonos. Así es, los préstamos a largo plazo, Reina. Así es. Los vamos otra vez al catálogo. Los vamos a pasivo no corriente y lo dicen los préstamos bancarios. Ese también tiene una cuenta de interés, ¿sí? Y tiene la cuenta comisiones, que es un gasto. Aquí, mire, usted se va a gasto financiero y dice la 410702 comisiones, que es la comisión que usted le da al vendedor por tener su beneficio, ¿sí? Ok, lo vamos de nuevo y decimos, bueno, entonces, la otra cuenta es las obligaciones laborales. ¿Qué son las obligaciones laborales como pasivo no corriente? ¿Qué podría ser? Vamos a ver en línea, vamos a ver qué obligaciones laborales pudieran haber. En el WhatsApp tenemos ese catálogo, ¿sí? Y en base a ese catálogo estamos haciendo unas preguntitas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podrían ser esas obligaciones laborales que lo tiran a pasivo no corriente? ¿Por qué a largo plazo? Alguien voluntario que me lo explique. Investiguen ahorita. O sea, denle razón de ser a las cosas. Va, digan. Esta materia es más de análisis, señora. ¿Sí? Es más de análisis. O sea, ustedes ya contabilidad ya la pasaron. Ustedes van a venir a analizar números. Empiecen a analizar porque cuando ya entremos a los números, ya ustedes van a analizar números. Van a crear cuentas, pero también van a analizar números. Ajá, cuéntenme. Pasivo no corriente lo dice este catálogo que 2203 obligaciones laborales. ¿Qué obligaciones pudieran ser? Miren en el Inter si quieren, no sé. ¿Sí? Basados en el pasivo no corriente. Vamos a largo plazo.
Mire cómo está. ¿Puede adeutar los sueldos a largo plazo? No. Ok, ok. En eso quedamos claritos. No puede. Ajá. Ok. ¿Qué puede ser? El aguinaldo no es menor de un año. Ah, es que es a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué podría ser? De lo que recuerden de una planilla, ¿qué podría ser? ¿Mm? Ujú. ¿Cuál obligación tiene si un empleado se retira? ¿Cuál es la obligación? ¿Ah? No, sí, es más de un año o es una obligación laboral. Vamos a ver, pero díganme la palabra. Vamos a ver, espérenme, que aquí hay cuatro ahorita. La indemnización. ¿Sí? Bien claro. La indemnización es una obligación laboral a partir de 2 años. Trabaje usted 2 años en la empresa y tiene una obligación a usted, que si un día se retira, usted retira el 50% de su indemnización. Por cada sueldo, usted va a ser pagado. Vaya, un ejemplo. Usted tiene un sueldo mínimo de... ¿Cuánto es el sueldo mínimo del comercio? Vamos a ver, ya lo preguntamos. No, pero por ahí no me salgan como el sorteo, no. Díganmelo exacto. ¿200? No, tampoco. Si Galán fuera que ganáramos eso en el mínimo. Búsquenlo. Sí. ¿Mm? Ujú. 300, no son 300 cabal. 365. Mira, allí dice Jorge. Mira, ya le encontré. Vaya, pongamos que son 365, ¿sí? Usted laboró 2 años y el tercer año usted dice, no, yo ya me quiero retirar. Entonces, si en base a 265 sáquela la mitad, ¿cuánto sería por año? Por esos 2 años serían 365, ¿verdad? Eso es lo que le dieran de indemnización a usted por esos 2 años, más el proporcional que le diera por el año que está presente. Ahora bien, es una obligación a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí es donde abrimos esa cuenta, ¿verdad? Esa cuenta que lo dice, obligaciones laborales. Ah, esos son seguros. Esos se encuentran dentro de los, aquí está, en el 410516. Ese se encuentra en gastos de venta, gastos de operación, depende a dónde esté situado. Porque aquí hay seguros en administración también, ¿sí? Estoy viendo el catálogo, ¿sí? Hay seguros en gastos de administración, hay seguros en gastos de venta. Acuérdese que los seguros usted los paga para cubrir algo, ¿sí? O sea, no es que usted va a tener el beneficio, sino que usted tiene que cubrir esa obligación, pero cuando le suceda algo, la aseguradora es que se va a encargar de darle dinero o se lo dan los familiares lastimosamente, pero les queda ese beneficio, los gastos, ¿sí? O sea, en el mismo catálogo estamos hablando, ¿verdad? Por eso es que yo le dije, mándenlo al
al WhatsApp porque allí lo ven los de línea y lo vemos todo, ¿verdad? Ok, va. Entonces, quiere decir que la planificación financiera va basado tanto a largo plazo, va basado también los intereses, las obligaciones laborales, las comisiones, los intereses, todo eso va enmarcado, ¿verdad? Y documentos que sean, digamos, que garanticen una obligación. Un ejemplo, como decía la compañera aquí, los hipotecarios. ¿Saben cuáles son los hipotecarios? Las obligaciones hipotecarias. No. Cuando yo doy de garantía una propiedad y que hay un préstamo. Y si yo no pago ese préstamo, me quitaron la propiedad. Entonces ese se va a largo plazo también. Y hay interés, hay multa, hay mora, hay todo, como que fuera un préstamo normal. Pero mi garantía es la propiedad. Y si no lo pago, salud propiedad. Ya pasó a ser parte del banco, viene el banco, la vende y allí ya ve en el banco, tenemos tal casa, tenemos tal terreno, porque ya se lo quitó a la persona que no pagó su obligación. ¿Sí? Ok, vamos a ver en el chat. Sí, dice Cristo. Ok, va. Vamos entrando un poquito despacio para que ustedes vayan digiriendo un poco las cuentas. Ok, dice Pedro Arroyo Ruth Vázquez y Agustín Villanueva. El planteamiento de la actividad implica diseñar y secuenciar actividades de recursos requeridos en el desarrollo del fin de metas, objetivos en una organización y conseguir un futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos actividades, recursos, y si ustedes se fijan, ahorita el recurso que podemos ver en este caso fue el catálogo de cuentas. ¿Sabían ustedes que no importa que la empresa sea similar, no es igual? El catálogo es distinto. ¿Sabían ustedes eso? Administradores, ¿sabían ustedes que son distintos los catálogos? Aunque las empresas sean similares. No, no lo sabían. ¿Y los de línea lo sabían? No han contestado. Se quedaron los de línea también. Vamos a ver. Sí, dice Jorge. Ok. ¿Saben por qué cada catálogo es distinto y aunque sean empresas similares? Porque cada quien lo clasifica según la importancia que tenga la empresa. O sea, si vamos, y en el chat, allí sale otra, se adecúa. O sea, tenemos un catálogo base, ¿sí? Pero las cuentas que no lo funcionen a nosotros como empresa, nosotros las quitamos del catálogo de cuentas, ¿sí? Las que nosotros vamos a utilizar, las dejamos en el catálogo de cuentas. Entonces, todo esto tiene que estar de acuerdo a todas las normas establecidas de la contabilidad, ¿verdad? Que usted pueda utilizar dichas cuentas. Y si ustedes se fijaron, yo les comparé el de préstamos a largo plazo contra los gastos. ¿Y por qué los comparé así? Vamos a ver a alguien que utilice un poquito el razonamiento. ¿Por qué cree que utilicé los gastos contra los préstamos a largo plazo? ¿Por qué? Va. Porque en el catálogo de cuentas yo no solo me enfoqué en el préstamo, sino que me enfoqué en préstamos a largo plazo y me enfoqué en los gastos financieros? ¿Por qué cree que hice eso? ¿Por qué cree que lo relaciono así? ¿Qué lo dice una? Vamos a ver. Chat. Por los intereses financieros. Ese es uno. Pero lo dice porque todo tiene que ver con la administración financiera. Sí. Más que todo, ¿qué es lo que lo dice la contabilidad? Lo dice que tiene que tener
partida doble. ¿Qué es una partida doble? Decíamos en la base de la contabilidad. ¿Se recuerdan? No. Ah, una se carga y la otra se abona. ¿Y por qué razón se da partida doble en estos casos? ¿Por qué? ¿Por qué la razón de ser? O sea, ¿por qué todas las cuentas tienen que estar enlazadas una con la otra? ¿Por qué? El por qué es que queremos saber, no porque la estructura ya lo han hecho muchas veces. Hacen hasta la cuenta T, hacen la mayorización, ustedes cuadran los números, pero la razón es que el por qué. Analicen un poquito. Para pagar algo, ¿necesita? Exacto. Uno es ingreso y otro es gasto. ¿Sí? Entonces, una partida doble, una es entrada, otra es salida. Uno carga, otro abona. Entonces, esas son las razones de ser dentro de la contabilidad diaria y también dentro del análisis. Usted tiene que analizarlo. Usted tiene que saber que financieramente va a haber un ingreso y va a haber un egreso. ¿Sí? Financieramente. Los habla aquí Jorge, de donde se registran las transacciones de debe y el haber. Ok, siguiendo. Ya vamos despertando un poquito el interés, pues. Ok, el objetivo de la planeación financiera es la elaboración de planes de finanzas en una hoja de ruta de objetivos empresariales planteados. Se atañe el manejo de las finanzas o recursos de capital, o sea, un horizonte financiero, una estrategia del manejo del dinero, de mayor provecho de lineamientos fundamentales de la organización. Quiere decir que dentro de las finanzas usted puede añadir recursos, establecer recursos empresariales que le ayuden al provecho fundamental dentro de la organización. Decimos que la previsión y proyecciones de anticipado o imprevistos aproximadamente es posible el objetivo final. El objetivo puede resumirse en evitar el máximo de situaciones de falta de disponibilidad de recursos financieros. O sea, financieramente lo que está evitando es que se quede sin dinero. Eso es lo que evita el gerente financiero o el analista financiero, que se vaya a quedar sin fondo. ¿Sí? Quiere decir que ese pobre cobrador cuando llega a cobrar, ¿verdad? Y no le quieren pagar. Eso, yo siento que el que ofrece el crédito al que cobra es una gran brecha. O sea, pero en veces al mismo vendedor, cuando no le pagan al de cobro, lo mandan a cobrar también. Sí. Pero ¿cómo poder determinar si esta persona me puede pagar o no? Vamos a ver, utilicemos planeación estratégica en esto. ¿Cómo podremos nosotros determinarlo? Vamos a ver aquí la señorita. Revisar los ingresos, esa es una. Ah, ¿qué más? Conocer los historiales de crédito. ¿Qué es lo que le dicen? Ha tenido crédito ahí en Curazao. Y parece broma, pero quieren saber si está en el DICOMBA. Parece broma, pero esa es una de las partes. ¿Qué más podría ser? Además de los ingresos, además de un récord crediticio, ¿qué más podría ser? Vamos a ver, 4 en el chat, vamos a ver. Ya. Responsabilidad de pagos de otras entidades, tasa de amortización, tablas de amortización. ¿Saben qué es una tabla de amortización? No. Sí, dije Christopher. Vaya, explíquenos, Christopher, la tabla de amortización. Dígale.
donde se llegan los pagos a futuro. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué conlleva? Además de llevar los pagos, ¿qué más además de la cuota? ¿Qué otras cosas lleva? Intereses, ¿qué más? Además de los intereses, la cuota, ¿qué más lleva esa cuota? Solo intereses y el pago de la cuota, nada más. No. El IVA, ¿qué más? ¿Qué más lleva además del IVA? El seguro y la comisión. Ok. Vale, pero les vamos para que no se queden tan en la nube, me voy a ir en Inter, para que vean, aunque sea uno, tabla de amortización en El Salvador. Ok, va, vamos a ver. Vamos a ver, estimar. Va. La deuda en sí, ¿cuánto es la deuda? Uy, ¿cuánto es la deuda? Se mira grande ese número, ¿verdad? 1 millón. Esa es la deuda, ¿sí? La cuota son 94.560. La tasa de interés empleada son el 12%. Ese es la anual. La tasa de interés mensual es el 2%. Los pagos son 12 meses. Y allí lo establecen lo que tiene que pagar. Esto lo han hecho al corto plazo. Pero habitualmente, ustedes ya saben que son 3 años, 5 años, que vamos. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre lleva un saldo de deuda, una cuota, un interés, una amortización y la tasa TIR, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué era? Dijimos que era la TIR. ¿Qué dijimos en las clases primeras que era la TIR? Ajá, tasa de... Ujú. ¿Qué era la TIR? No se recuerda. Tasa de interés de retorno. Tasa de interés de retorno. Ok. Entonces, quiere decir que ese interés retorno, estamos hablando de 94.560 en este caso, que es el retorno que va a tener la cuenta por el valor de pagar de cada mes. Y si ustedes se fijan, el interés va proporcional entre más cuotas pague, usted está pagando menos. ¿Pero por qué razón es? Porque va disminuyendo el saldo de la deuda. O sea, no es lo mismo pagar el interés de 925,44 a pagar el interés de 272,69. Mire, es gran diferencia. ¿Sí? Entre más va avanzando la deuda, usted está pagando menos interés. No sé si lo comprende. Entre más grande sea la deuda, más es el interés. Entre menos vaya disminuyendo, menos el interés. Va en forma porcentual según el pago, ¿sí? Y por eso dicen algunos, puchica, yo no salgo de la deuda. No, no es que no salga, lo que pasa es que los primeros meses van bien cargados. Ya cuando ya viene usted a sentir un poco alivio es cuando ya va en los últimos, porque ya va menos cargo, ¿sí? Y así como ve esto, y un poquito más grande porque va incluido el seguro, va incluido lo del IVA, este no lo lleva, pero van incluidos.
¿Sí? Todo eso se maneja por cada préstamo que realice cualquier cliente. ¿Sí? Ok, ese es un ejemplo. Va. Basado en esto, vamos a seguir. Los recursos de costo de manutención y distribución del costo de una empresa garantice, pero la parte financiera de la organización que sea duradera, ¿verdad? Y que esto, la importancia de planificar es una herramienta vital para a la hora de tomar decisiones. Igual de las personas o empresas que cuentan en un presupuesto. Limitaciones económicas dentro cuyos márgenes deben manejarse o alcanzar sus objetivos. Por lo que un plan minucioso de cómo invertir el dinero es siempre una buena idea. Quiere decir que hay muchas personas que saben administrar su dinero, ¿sí? Pero hay personas que todavía les cuesta administrar. ¿Y por qué habrá dentro de las empresas siempre aquella persona que le cuesta administrar? ¿Por qué será? Vamos a ver. Pregunta general. ¿Por qué será que hay personas que les cuesta administrar el dinero? No conocen cómo funciona. Ujú. Porque gastan demasiado. Esa es no planifican. O sea, no planifican sus gastos. Sus gastos nunca los planifican. Imagínese que usted de ingreso tiene $500, ya como licenciado saliendo de aquí a la universidad y le dan su primer empleo, primeramente Dios, $500. Iniciando, va, ya después va a ganar más, ¿sí? Pero tiene que correr bastantes cosas. Ok, gana $500, pero sus gastos andan un 80%. Quiere decir que ¿cuánto le queda de esos 500? Saque el 20% de 500. ¿Cuánto le quedaría? Sáquenlo. ¿Cuánto es? ¿Ah? El 20% de 500. El 20% de 500. ¿Ah? El 20 de 500. ¿Cuánto? Me voy a ir a lo general. No. Ok. 500. Va. Tenemos $100, ¿sí? De 500 usted gasta 400. Le quedan $100. ¿Será que eso le va a ayudar cuando usted tenga crisis en ese mes? Hágalo así, como un poquito usted realista. ¿Será que le va a ayudar en una crisis? No. ¿Por qué? Diga. ¿Por qué depende? Depende de la crisis. Si la crisis es superior de lo que ingreso, ya estuvo, ¿verdad? No mucho de eso. Ok. Entonces, aconsejo que según los ingresos usted tenga un gasto aproximado del 60%.
¿Sí? ¿Cuánto sería entonces? Si lo vamos al 60%, sería un 40, ¿no? No, sería el 60% de gasto, sería un 0,40. Con 200 sí creo que ya puedo solventar alguna crisis, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted se tiene que planificar financieramente. Lo estamos hablando en una persona. Imagínense en una administración. Quiere decir que los gastos que pueda tener operativos, financieros, de venta, tiene que cubrir por lo mínimo, ¿sí? Un 60%. Para que le quede esos 200, un ejemplo, que fueran 200,000 o fueran $20,000, un ejemplo, ese me puede ayudar a amortiguar cualquier obligación extra, ¿sí? Cualquiera que sucediese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay situaciones que usted tiene que planificar bien cómo ejecutarlas. Hay ciertas limitaciones económicas en los márgenes, o sea, usted tiene que calcular y ponerse una limitación y establecer una razón de ser por qué se limita. Mire, yo he escuchado muchas personas que dicen, yo tengo el derecho de vivir bien, pero pongámonos esto, tiene el derecho de vivir bien, pero ¿cuánto de eso yo estoy generando? Eso es la pregunta que se tiene que hacer, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo ingresos tanto, pero también me mandan remesa. ¿Y será que la remesa es parte de ese ingreso? ¿Será que esa remesa va a ser permanente? No. Entonces quiere decir que usted se tiene que acoplar a sus ingresos, ajustarlos y lo extra que le venga, pues gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, así viene siendo dentro de la planificación de lo que son las empresas. Se hace un minucioso de invertir el dinero, ¿verdad? En nuevas ideas o márgenes de lo que es lo empresarial, ¿verdad? Hay características de planificación financiera y hablamos de planificación financiera que genera reglas de desarrollo, cambio o crecimiento de una empresa. Cuando hablamos de ciertas reglas a desarrollar o cambios en el crecimiento de una empresa, hablamos de que va a haber inversiones, ¿sí? Se preocupa en las decisiones del proceso de crecimiento o evolución de logística o desviaciones dentro de la empresa, de diversificación dentro de la empresa. Usted sí tiene que saber a qué le va a apostar dentro de la empresa. No sé si conocen el, la persona que creó la receta del Kentucky. ¿Ya la han escuchado? ¿Ya han escuchado esa historia? No. ¿Sí? No, no han escuchado. Del coronel Sanders. ¿No? No. Ok. El muñeco que usted ve en los Kentucky y lo ve en San Salvador, ¿verdad? Un muñeco, un coronel bien vestido y todo.
esa persona fracasó un montón de veces en varias empresas. Ahora bien, cuando hablamos de darle la última alternativa que era su receta, él no lo iba a vender, ¿sí? Pero por ver la necesidad se obligó. Pero él quería hacer algo diferente, mostrarles que su receta se podía dar, porque no es lo mismo venderla a que yo lo haga, ¿sí? Entonces, dentro de la planificación financiera, y hablamos dentro de las finanzas, hay muchas empresas que fracasan y resurgen. ¿Y por qué podría ser eso? Que dentro de un fracaso van a nacer un montón de semillitas. Porque aprendemos de la experiencia. Entonces, ese crecimiento, esa evolución que se pueda dar de diversificación de empresas, y hablamos en el caso del campestre, que decíamos el grupo campestre, ¿verdad? Que se unían varias empresas y que tenían la creación de un solo grupo, y con esa variación, digamos, de la diversificación logística, los ayudan al crecimiento y al desarrollo de una empresa. Porque imagínense una estructura muy antigua, después, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, no pasó del mismo server, no ganó más, ya no pasó de lo mismo. ¿Sí? Entonces quiere decir que se tiene que unir, se tiene que aliar, tiene que buscar forma. Ahora bien, expresa objetivos financieros, destaca alcanzar las empresas y la disposición de recursos financieros que las empresas dadas en políticas establecidas en gastos o inversión. Si los vamos a los gastos y los vamos siempre al catálogo y vemos el catálogo, vámonos al catálogo. Los vamos a los gastos o inversión. ¿Cuántos tipos de gastos tenemos? Vámonos al catálogo. ¿Cuántos tipos de gastos tenemos? Ajá. ¿Cuáles? Administrativo. Ajá. Ajá. ¿A dónde están los de operación? Ajá. ¿A dónde están los de operación? En el número 41. ¿Qué otros? ¿Solamente esos son los gastos? Los no operacionales. ¿Y cuáles son esos? Y otros gastos. Quiere decir que las políticas de inversión van basados a todas esas cuentas, ¿sí? Usted tiene que establecer dentro del plan financiero qué políticas le va a dar a cada uno. O sea, qué políticas voy a tener de gasto financiero, qué política de gastos administrativos, qué políticas de venta, qué políticas de gasto de operación, dependiendo cuál sea su utilización. Porque estábamos hablando que si usted no sabe administrar sus gastos, entonces le da pérdida, ¿verdad? Tiene que tener una política para cada uno de ellos. Dice que son un montón de ventas y de gastos financieros. Ok, gracias, Cristo. Entonces,
Hablamos de inversión. ¿A dónde los vamos? Vamos a ver, cuéntenme, ¿a dónde los vamos el de inversión en las cuentas? Busquen, vamos a ver. ¿De inversión? ¿De inversión? ¿Cuáles son las cuentas de inversión? ¿A qué cree que le invierten más? ¿Las de inversión a cuáles le invierten más? Hola. ¿Cuáles son las cuentas de inversión? ¿En bachillerato alguna vez hicieron el flujo de efectivo? No, no lo hicieron. Ok, imaginémonos, ¿qué cuentas son de inversión? Allí, fíjense en el catálogo, revísenlo, mírenlo. La razón de ser es que ustedes lo analicen. ¿Cuáles son las cuentas de inversión? Ah, en el chat aparece. Son las de largo plazo que conlleva más de un año donde podemos invertir bienes raíces o alguna aplicación. ¿Ya se fijaron aquí en el catálogo dónde está eso? ¿Ya se fijaron? Están en activos no corrientes, están en intangibles y están en la 12C. ¿Sí? Ok. Y también hay otros bienes, no solo los de largo plazo, digamos, sino los de corto plazo, pero para las inversiones siempre se hacen a, a futuro, ¿verdad? Que hacen a planteamientos a largo plazo. Ok. Elementos de la planeación financiera. Para desarrollar un plan financiero, las mejores decisiones en el manejo de la organización. Primero, analizar situación financiera de la empresa. ¿Para qué deben usar elementos de análisis de flujo financiero? Análisis de información financiera y estados futuros o previsión. Hablamos de los flujos y creo que con esto los vamos a quedar porque ya creo que ya tenemos análisis de flujos de efectivo, ¿sí? Análisis de información financiera, que son todos los estados financieros. Y ahorita hemos analizado algunas cuentas dentro del plan financiero. El diagnóstico financiero es aquel donde usted
diagnostica cuál es el futuro que puede tener la finanza dentro de las inversiones que usted está realizando y los estados futuros presupuestados, donde nosotros decíamos que presupuestábamos ingresos, gastos y las obligaciones que se podían tener. Esto es el flujo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver si adelantamos un poquito. El análisis de flujo es el movimiento de dinero de la empresa teniendo un objetivo de recursos disponibles correcto, funcionamiento de una empresa. Diagnóstico financiero, este es el informe inicial de situación económica donde se recopilan indicadores relevantes de desempeño a firme. Estados futuros o previsiones es la estimación o decisiones a futuro de una empresa de ventas, costos, indicadores financieros. Rentabilidad. No, sí hace falta todavía, ¿verdad? Falta poquito. Los costos financieros o rentabilidad que puedan tener en una empresa dadas las condiciones dadas. El desarrollo de un plan financiero pretende planear objetivos o cumplir los óptimos evaluados en posterioridad financiera o alarma en cuenta en organizaciones o proceso de toma de decisión. Ventajas de hacer un plan financiero. Prever escenarios que enfrenta una obligación. O sea, prácticamente allí es donde se analiza, se prevé qué es lo que se quiere dentro de una organización. Un mapa de ruta para dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que queremos alcanzar. Tenemos este plan de tener los siguientes componentes. Siempre, misión, objetivos, diagnóstico de la empresa, cómo se encuentra la empresa, la estrategia a utilizar financieramente, el plan estratégico, y ya lo hablamos cómo se ejecuta el plan estratégico, y el control y seguimiento, que ya hablamos que este lo lleva el área de contabilidad, ¿verdad? O sea, prácticamente los esquemas que vimos del gerente financiero también se reflejan dentro de las funciones de la planificación financiera. Misión, visión, objetivos es donde se consiste la declaración de metas que se propone. Diagnóstico de una empresa es la explicación correcta de la situación actual. Estrategias, definición de acciones que tomarán en cuenta la gerencia de lograr aquellos objetivos. Plan estratégico es el detalle estratégico o TAC. Control y seguimiento es básico para comprobar los planes de efectivo. Entonces, siempre tiene que haber una planificación, planes estratégicos que conlleven esa decisión. Ok, vamos a... Lo demás, pues, es lectura, ¿verdad? Hay requisitos para que puedan hacer una planeación financiera. El requerimiento del fin de tomar medidas que corresponden a los efectos. Y dentro de estos requisitos, la previsión, la financiación óptima y controlar el desarrollo de un plan. ¿Qué es la previsión? Es anteponer como las situaciones que nosotros queremos abordar dentro de la planificación financiera, ya sea económicamente, si necesitamos apalancamiento o si necesitamos una inversión. Fijación óptima, fijar aquel dato que corresponden dentro de lo que es la organización. Controlar el desarrollo del plan, un plan estratégico que sea efectivo. Aquí tenemos como los conceptos clave, ¿verdad? Previsión, financiación óptima y balancear la deuda. Cuando hablamos de balancear la deuda, vamos a decir balancear lo que son deudas, ingresos, costos, gastos, capital, tasa de retorno y de la firma de un director. Y mirar el desarrollo del plan, observa el camino para tomar y hacer modificaciones necesarias a corto plazo.
los tipos de planificación financiera. Hablamos a corto plazo y a largo plazo. Los de, ¿qué? Generalmente se trata de proyecciones de 2 a 5 años en futuro y que se manejen en un rango variable no mucho mayor de este enfoque. La planificación financiera a corto plazo son las proyecciones próximas de menos de un año. Eso ya lo habíamos analizado. El análisis de información financiera es en forma contable de una empresa y utiliza la gestión de ratios de situaciones en general de la empresa. Eso es lo último que se puede dar. Cuando hablamos de ratios son las razones financieras. Todavía no hemos entrado, pero ya vamos a empezar a entrar en análisis de ratios financieros según los libros, según los autores. Los ratios financieros es el análisis del comportamiento que se puede dar, que son 4 puntos en esencial que nosotros evaluamos como analista financiero, que es la razón de liquidez, de operación, de rentabilidad y endeudamiento. Esas son las razones de ser del análisis financiero. Entonces, esto sería todo. Quería preguntarles acerca de las tareas. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna observación? No sé. Yo veo que hay algunos que me hacen las tareas, pues no, pero quisiera saber de parte de ustedes porque les vuelvo a repetir y les explico, ¿verdad? El laboratorio va en complemento a todas las tareas. Si una tarea le hace falta, le va a afectar al laboratorio, ¿sí? Porque yo pondero, y como les había explicado, si tenemos 4 tareas, un ejemplo, para el laboratorio, le pongo 0.5 a cada uno, sería el 20% de tareas y el 40% del laboratorio. Si le hace falta uno, ¿cuánto estaría hablando que sería el porcentaje? 55. Ya le va disminuyendo, va. Si le hacen falta 2, el 50. Y ya diría, Licky, ¿por qué me varió la nota? No es que le varió la nota, es porque no hizo las tareas. Por eso les digo, y les doy la razón de ser. Si hay alguna tarea que no lo ha hecho, no espere a última hora a decirme, hágala, súbala, y aunque sea una ponderación de 8, yo le voy a dar. ¿Sí? Pero hágala. Porque después, ya después me quieren mandar las tareas ya cuando estoy subiendo notas. Ya no puedo. Ya no puedo. O sea, háganlo ahorita que hay tiempo. ¿Sí? Porque imagínense si yo ya la otra semana ya decido subir, ya no vayan a andar corriendo porque todavía este fin de semana lo pueden hacer. Revisen todas las actividades, tal vez alguna norma, tal vez alguna ley se me quedó a hacer el resumen, no sé, algo. Porque hay muchos que vienen y están presenciales, pero a la hora se me olvidó la tarea. De modo va. Las leyes ya saben para qué son, es para que se normen. Es para que sepan que hay una norma o una regla para aplicar lo que son las finanzas. No salen las finanzas de la nada, ¿verdad? Sino que hay una norma o una regla establecida. Y acuérdense, ahorita es más fácil porque solo teoría hablamos. Ya cuando vengan los números, no me pida teoría porque ya vamos con los números. Aprovechen que ahorita está la teoría. Ok, solamente esto sería todo. Gracias por estar en la clase, ¿verdad? Presencial y también virtual. Lo veremos en la siguiente clase.